El rey Ocosías está muerto. Cayó por una ventana y se lastimó, y cayó enfermo. Pero ¿cómo pudo haber pasado esta tragedia? El profeta Elías le había advertido. ¿Cómo pudo pasar? Esto es lo que os vamos a contar hoy. Hola, mi nombre es Nicolás y hoy os voy a contar la historia del rey Ocosías. Como acabáis de escuchar, el rey Ocosías ha muerto. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo ha muerto un rey que solo ha durado en su reinado un año? Os voy a poner en contexto para que lo entendáis. En el último vídeo de la serie de los reyes de Israel quedamos en que Josafat, rey de Judá, había aplastado con la ayuda del Señor una rebelión, ¿no?, que se levantó Edom, los pueblos de Edom, de Moab, ¿vale?, y de Amón. Estos pueblos fueron aplastados gracias a la ayuda del Señor. Pero vamos a ver qué está pasando en Israel. ¿Os acordáis del rey Acab y del profeta Elías? Bueno, en el último vídeo de Acab vimos que Acab había muerto en batalla contra los sirios mientras quería tomar una ciudad de ellos. Josafat se volvió en paz a su tierra. Sin embargo, después de que Acab muriera, lo sucedió su hijo, Ocosías. Tenemos que recordar que hay dos divisiones, hay una división en el reino de Israel. Está el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur es Judá. El reino de Judá, que tiene la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, por eso se llama así, y su ascendencia es del propio rey David. Luego está el reino del norte, que es el reino de Israel. Este reino ha luchado con un montón de dinastías extranjeras e internas incluso, que lo han desatado en muchos reyes malvados que no quieren saber nada del Señor y adoran a ídolos paganos. Vamos a ver qué está pasando en el reino de Israel. Como muchos sabéis, yo he empezado una serie de los reyes de Israel, donde podréis ver todos los reyes de Israel, ¿no?, en el canal, ¿no?, donde os explico todo, desde Saúl, el primer rey de Israel, hasta los últimos reyes de Israel. Y hoy vamos a tratar uno de los reyes del reino del norte, Ocosías. Ocosías, como ya podréis imaginar, era hijo de Acab. Acab había caído muerto en batalla alrededor del año 853 a.C. y entonces Ocosías fue coronado rey del reino del norte. Ocosías fue, como todos los reyes de Israel, tristemente un rey muy, muy malo, tal como su padre Acab. Solo reinó un año. ¿Y por qué duró un año este trágico reinado? Ocosías, aparte de ser un hombre muy malo y un rey que era un desastre, reinó solo un año por eso mismo, porque el Señor acorta los reinados de los reyes que no son buenos, de acuerdo a él. ¿Cómo es que Ocosías cayó por una ventana? Nos dice la Biblia que aconteció que Ocosías cayó por la ventana, una ventana de su casa, y se hirió y quedó enfermo. Entonces Ocosías mandó mensajeros al templo de Baal-Zeub, uno de los dioses paganos que había adoptado Israel, para preguntar si iba a sanar de esa enfermedad. Esto era terrible, porque Ocosías no estaba teniendo en cuenta al Señor. Él se había olvidado completamente del rey de Israel, el que los sacó de Egipto y del Mar Rojo. Él consultó a dioses que no eran los verdaderos, y por eso solo duró su reinado del 853 al 852 a.C. Un solo año, un trágico reinado. Estos mensajeros, mientras iban de camino al templo de Baal-Zeub, dios de Ecrón, nos dice la Biblia, se les apareció un hombre que les dijo: ¿no hay Dios en Israel? ¿No está Dios en Israel? ¿No es Dios de Israel a quien podrías consultar o clamar por esta enfermedad? Por tanto, no sanarás, sino que morirás. Palabras más, palabras menos, dijo Elías. ¿Por qué digo Elías? Porque este hombre
era el mismo profeta Elías. El profeta Elías todavía estaba vivo. Acab no lo había logrado matar, ni siquiera Jezabel, su esposa, que fue súper malvada. Ir a veros los vídeos detrás, porque son muy interesantes, para que podáis entrar en contexto de lo que estoy hablando. Si no habéis visto los vídeos, por favor, parar este vídeo e ir a verlos, porque es muy interesante y es muy necesario que os veáis para poder entender lo que estoy diciendo aquí. Ocosías, entonces, siendo un hijo de un padre y una madre malvados, de los peores reyes que tuvo Israel, no pudo sanar. Y entonces los mensajeros, haciéndole caso al profeta Elías, se devolvieron donde estaba el rey. El rey les preguntó: ¿por qué os habéis vuelto tan pronto? Y los mensajeros les contaron que un hombre había venido a su encuentro y que les había dicho que no había Dios en Israel ya, que por qué se estaba prostituyendo por otros dioses. Entonces Ocosías les preguntó a los mensajeros: ¿cómo vestía aquel hombre que os dijo estas palabras? Y entonces ellos le dijeron que vestía con un cinto y una prenda especial que se ponían los profetas. Entonces el rey Ocosías dijo: es Elías Tisbita. Esto es impresionante, porque solo como vestían los profetas se les podía detectar. El rey Ocosías no necesitaba verlo ni escuchar su voz. Él sabía cómo vestía un hijo de Dios, y él sabía que si esa persona vestía como un hijo de Dios, era un profeta y era un hijo de Dios. Entonces Ocosías mandó 50 soldados con su capitán de 50 para capturar a Elías y que lo trajeran. No tenemos ni idea qué le iban a hacer. Elías estaba sentado sobre una peña en un monte, y vino el capitán de los 50. Y el capitán de los 50, eran 50 soldados, ¿no? Le dijo a Elías: el rey dice que bajes, varón de Dios. Y entonces Elías, impresionantemente, le respondió: si soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y te consuma a ti con tus 50. ¿Cómo? Sí. Y ocurrió esto. Sea difícil de creer o no, depende de la persona. Esto realmente ocurrió. Y tenemos certeza de que el profeta Elías tenía a Dios de su lado. Y a este capitán, con sus 50, por no humillarse delante del profeta Elías, fue consumido por el fuego. El mismo fuego que descendió del altar en el milagro de Elías en el Monte Carmelo. ¿No tenéis ni idea de lo que estoy hablando? Ir a ver los vídeos. Entonces, el rey, oyendo esto, envió otro capitán con sus 50, que le repitió las mismas palabras: varón de Dios, el rey dice que bajes. Y Elías otra vez repitió las mismas palabras: si soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y te consuma a ti con tus 50. Pasó exactamente lo mismo. Finalmente el rey envió un último capitán de 50 con sus 50. Y este capitán se humilló delante de Elías y le dijo que he aquí, los primeros 2 capitanes con sus 50 han sido consumidos por el fuego. Ten valor, que sea mi vida de valor delante de tus ojos, le dijo. O sea, por favor no me mates, en otras palabras. Entonces Elías recibió palabra del Señor, donde le dijo el Señor, el ángel de Jehová, nos dice la Biblia, que descienda con él y que no tuviera miedo. Esto es impresionante porque Elías solo descendió con el capitán de los 50 cuando se humilló. Solo cuando se humilla y se viene al Señor humillado, el Señor va a responder. Elías entonces bajó con el capitán de los 50 y se presentó al rey. Entonces el rey le preguntó si él era el que había dicho estas palabras. Entonces Elías le respondió que sí, y le repitió las palabras: no te recuperarás por cuanto fuiste a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón, sino por tanto morirás. Y así murió el rey Ocosías. ¿Cómo es que el rey Ocosías ha muerto en tal trágico reinado? El rey Ocosías murió por varias razones. Primero, él no era un hijo de Dios. Él fue muy malo.
y pues así con todos los reyes malos tienen estas muertes trágicas. Segundo, él mandó a consultar a un dios ajeno a Israel, Baal-Zeub, más o menos lo mismo que había hecho su padre, Acab. Entonces, Ocosías, aquí el Señor esto se enfadó, y además, Ocosías tenía una tercera razón por qué reinó tan poco. Ocosías era un hijo de Acab, y si veis los vídeos anteriores de Acab, o los más atentos de vosotros, se darán cuenta de un detalle bastante pequeño, pero muy importante y determinante en la historia de la casa de Acab. Cuando Acab tomó la viña de Nabot, y cuando Elías le profetizó que el Señor iba a vertir su ira sobre él por haber matado a Nabot de esta manera, Acab se humilló, y entonces el Señor se compadeció de él, y le dijo a Elías que no iba a traer el mal durante el reinado de Acab, sino durante el reinado de su hijo. Si vais al vídeo de el reinado de Acab y de Josafat, vais a daros cuenta de esto, y el Señor cumple sus promesas. Acab, en un momento, así lo malo que fuera, se humilló, y el Señor no trajo el mal sobre él. Sin embargo, los capitanes de Ocosías no se humillaron y fueron consumidos por el abrasador fuego. Esta es la historia de Ocosías, que aunque corta y un poco trágica, es como funcionan las cosas en el reino de Dios. Esto nos enseña bastantes cosas. Nos enseña que tenemos que ir humillados delante del trono del Señor cuando le queremos pedir algo. Pero antes de pedirle, siempre hay que darle gracias por lo que Él nos ha dado. Porque nosotros, sobre todo los niños, no siempre pensamos en todas las preocupaciones que los adultos piensan. No pensamos en qué tenemos que comer, porque siempre hay comida, en la mayoría de los casos, obviamente. Nosotros no pensamos en que en algún momento vamos a pasar hambre o que no podremos pagar el alquiler. Y aunque nuestros padres sí piensan en eso, y al menos en algunos casos que conozco, ellos siempre tienen dinero para esto y a ellos los ha bendecido el Señor. Es por eso que siempre debemos darle gracias al Señor por todo lo que Él nos ha dado. Nada más y nada menos que nuestra propia vida. Porque si fuera por el Señor, y si Él no hubiera dado a su Hijo unigénito para morir por nosotros, nosotros estaríamos muertos, o estaríamos vivos, y seríamos culpables de la muerte. Sin embargo, nos redimió, y siempre tenemos que venir humillados a darle las gracias a Él por todo lo que Él nos da, por la comida, por el hogar, por todo. Y sí que hay muchos casos de cristianos que no tienen comida o no tienen el dinero necesario para pagar todos los gastos que necesitan. Lo sé, pero ellos aún dan gracias por lo que tienen. Porque aún en la aflicción y aún en la tribulación, ellos son hijos de Dios y el Señor no los va a olvidar. Esto ha sido todo por hoy. Esta es la historia de Ocosías. En los próximos vídeos veremos cómo reina los dos Jorams. Esto va a ser muy muy complicado, y los próximos vídeos va a ser un formato de vídeo que no he probado hasta ahora en los reyes de Israel. Es para que lo entendáis mejor. Voy a hacer un PowerPoint, ¿no?, donde voy a hacer la casa de los reyes de Israel y de Judá, porque tienen nombres muy similares, va a ser un poco complicado, pero ya veréis que lo vais a entender. No os doy más spoilers, ¿vale? Así ya está mejor. Solo es un adelanto del próximo vídeo. Y veremos el reinado de Joram en el reino de Israel, el fin del reinado de Josafat y la sucesión de su otro hijo Joram, ¿vale? Luego lo entenderéis, no pasa nada por ahora, pero esta es la historia del rey de Ocosías de Israel. Espero que os haya gustado este vídeo. Y bueno, soy Nicolás Franklin, Dios los bendiga.